Claro, Alejandra, cambiamos de tema y nos vamos al ámbito federal, y es que ayer la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración para unir esfuerzos en el combate contra la corrupción. Aquí la información. Este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la cuarta denuncia en lo que va de esta administración ante la PGR por presunto lavado de dinero. En esta ocasión es por robo de combustible. Entre los involucrados se encuentra un exdiputado local. No podría dar mayores datos en razón de que esto podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar una dificultad en las investigaciones. Sin embargo, el punto central es que se han preparado tanto la denuncia como el bloqueo de cuentas para efecto de que estos recursos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no continúen causando daño a la sociedad mexicana. Esto se informó en la conferencia de prensa donde la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración para combatir la corrupción. Trabajaremos de forma coordinada para efecto de combatir este lastre de la vida pública mexicana, que es la corrupción política. Sigue la corrupción de carácter administrativa y la corrupción en todos los fenómenos relacionados con el servicio público. Este instrumento es un esfuerzo institucionalizado que busca mejorar y fortalecer las fuentes de información para que las investigaciones se realicen con la profundidad que este flagelo nos impone. Por otra parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, informó que el manual de remuneraciones para funcionarios no contempla la cancelación de plazas, solo elimina los seguros financieros y servicios personales, con lo que se ahorra 5,000 millones de pesos. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.